Señores, bienvenidos a este vídeo de YouTube sobre la Stark. Hice un vídeo en formato corto para short, reels, etcétera, y se hizo súper viral, lo petó. La verdad es que todo lo que haces con esta moto es tan controversial que genera mucha polémica. Así que aquí la tenemos, se trata de la Stark EX, que es esta, que es la de enduro, ¿vale? Principal diferencia básicamente son temas de suspensiones un poco puesta a punto, pero lo que es la potencia y tal es muy similar. La de motocross tiene 938 Nm y esta, que es la de enduro, tiene 1000 Nm, ¿vale? 1000 y poco, no sé exactamente, pero es una absoluta barbaridad. 1000 Nm en la rueda trasera, es brutal, tiene 80 caballos. Y hay dos versiones de esta moto, la tienes en 60 caballos y en 80 caballos. Personalmente, si no eres una persona que eres profesional, no le vas a sacar el partido a los 80 caballos porque es una absoluta barbaridad. O sea, ya con 60 caballos me parece impresionante tener en cuenta que una Honda CRF de motocross, una 4,5, que es lo más potente que pueda haber más o menos en el mercado, ya tiene cerca de unos 60 caballos. Y esta, al ser eléctrica, tiene mucho más par, no tienes cambio de marcha, por lo que es brutal, se nota un montón. Pues esta moto lleva suspensiones preparadas por Callaba, lleva una frenada Brembo. Y luego realmente otra de las características, bueno, mejor dicho, ventajas de tener esta moto es que mantenimiento tienes muy poco, porque no tienes que hacerle cambio de aceites, pastillas de freno gastas mucho menos porque le puedes poner el freno regenerativo, ¿sabes? Como los coches eléctricos, y cuando deja de acelerar te frena y a la vez se carga. Entonces gastan mucho menos pastillas. Lo único que tendría sería el kit de arrastre, que eso sí que evidentemente sufre por la potencia que tiene. Pero vaya, que en ese sentido tiene muchísimo menos mantenimiento. El tema de la batería, una de las grandes cosas que dicen los haters es ¿cuánto es la autonomía de esta batería? Pues bien, la autonomía son, según dicen la gente de Stark, 6 horas de uso y carga en 1 hora y media, 2. ¿Vale? Lo que yo he puesto en práctica realmente se acercan bastante, porque la cargo en 1 hora y media, 2, tal cual, y 6 horas de uso se ajustan bastante. Te digo por qué. Porque llaneando, si tú vas con la moto llaneando, sí que te dura cerca de unas 6 horas, más o menos. Luego, si haces enduro un poquito más técnico, que estás parado, subes cuestas, con más técnica, con trialeras, evidentemente te dura mucho más la batería ahí. Y ahí te va a durar, pues no sé, depende de cuánto tiempo tenga la moto parada, pero te puede durar 7, 8 horas fácil. De todas formas, yo la he utilizado y hay gente que me dice, no, 6 horas. Yo no he estado más de... O sea, yo no estoy 6 horas ahí metiéndole caña porque... O sea, realmente en la mayoría de usos tú no vas a estar tanto tiempo, o sea, no os preocupéis por eso. En un uso de motocross, en un uso de competición, evidentemente tiene muchísimo más desgaste porque le estamos dando muchísima más caña a la moto y ahí te puede durar menos de 5 horas fácilmente. Realmente, de todas las motos que yo he probado, digo que esta moto es la más completa de todas. ¿Por qué? Porque realmente con esta moto puedes hacer un enduro técnico simulando a 1 a 2 tiempos. Y es verdad que hay mucha gente que dices que no tienes embrague, no le puedes dar esa picada, ¿no?, que le metes al embrague en ese momento que necesites subir un escalón, pero realmente modificando los mapas de potencia, modificando la curva y con este toque de gas que es tan reactivo, creo que sí que puedes simularlo. En motocross la moto va genial, o sea, tiene una dinámica. Ahora después voy a ponerme la cámara en el casco y os voy a contar algo sobre ella, pero tiene un reparto de pesos perfecto. La moto pesa 118 kilos y realmente se sienten muy bien. O sea, el reparto de pesos, como digo, está muy bien. La moto se siente muy ligera. Cuando tú te subes a ella, tienes la sensación de que llevas una moto bastante ligera, para nada pesada. Y bueno, estéticamente la moto ya la podéis ver, es un diseño bastante minimalista. La tienen en varios colores: gris, blanca, roja y alguno más. Y realmente, como podéis ver, esta es una de las partes que más me gustan a mí, que tiene fibra de carbono forjada en esta parte con el logo de Stark. Luego la parte de las suspensiones la tienen dorado, las llantas en negro, y básicamente lo demás, como podéis ver, no tiene mucho más. Todo esto, toda esta parte de aquí es la batería. Esto es el cubre batería, como si fuese el cubre cárter. Y luego tiene en esta parte de aquí, por el otro lado, donde tendríamos el motor. Al fin y al cabo, hay coches eléctricos que llevan el motor en la rueda, pero en esta moto es un motor y a ese motor va enganchado, como podéis ver aquí, y a este motor, que el motor está aquí, va enganchado un piñón con un kit de arrastre como si fuese una moto normal. Realmente, bueno, se podría haber optado, ¿no?, por poner eso ahí, aunque daría mucho peso en la parte trasera de la moto. Entiendo que lo han hecho también por un tema de reparto de pesos, pero bueno, eso sería cómo va esta moto. Ah, y por cierto, la toma de carga es esta que tenéis aquí.
y se carga con una base de carga que te trae según compras tú la Stark, con un cable, lo enchufas aquí y a un enchufe normal. La verdad que me sorprende mucho que en un enchufe normal de 230 voltios de casa se cargue la moto en 1 hora y media, 2. La verdad, eso está muy bien optimizado. Evidentemente también tiene suspensiones regulables, tanto adelante como atrás. Y luego, aparte de todas las virtudes que os he hablado de esta moto, quiero recalcar entre ellas que al no tener palanca de cambios, tampoco tienes freno trasero, los pies no tienes que estar pendiente de meter ninguna palanca, sino que lo único que tienes que estar pendiente de ir bien apoyado, de agarrar bien la moto. Y luego tienes el freno trasero y el delantero en las manos. Eso, bajo mi punto de vista, te da unas posibilidades de tacto en la frenada que es mucho mejor con respecto al freno en el pie. El que la moto no tenga marchas. Sé que hay mucha gente que es negada a esto, de que no tenga marchas, no le entra en la cabeza. Yo soy el primero que tengo una moto de combustión mía en mi propiedad. Esta moto no es mía, la estoy probando, ¿vale? Sí es verdad que cuando tú estás en un tramo en el que tú vas a full o estás en una trialera en que necesitas sacar la moto como sea, necesitas bajar marcha o subir en un circuito o lo que sea, créeme que hay un punto en el que agradeces no tener esa palanca y no tener que cambiar marcha. Hay muchos puntos en los que evidentemente, aunque ganas tiempo, pero créeme que lo agradeces en comodidad en ciertas situaciones. Las virtudes de esta moto, como os digo, me parece una de las motos más polivalentes que te puedes comprar. Como decía un comentario que me hicieron en un vídeo, dice: lo bueno de esta moto es que la puedes usar por muchos más sitios sin que te insulten, ¿no? Me hizo mucha gracia y sí es verdad. A ver, hay mucha gente a la que le molesta cuando van motos de enduro por tema campo, cerros y demás. Cada uno es como es, la gente tiene diferentes opiniones y bueno, también puede haber gente que esté en su derecho de que no le guste o se moleste un poco, ¿no? Porque hagan la moto ruido, pasen cerca suya, etcétera. Pues bueno, sí es verdad que con esto se disminuye mucho ese tipo de problemas, creedme, y sobre todo si vivís en una zona en la que no estáis en el campo, vivís cerca de la ciudad y hay bastante gente, oye, parece una tontería, pero no lo veo tan tontería. Creo que es una de las características buenas de esta moto. Vale, la moto, ¿qué tenemos por aquí? Básicamente en la piña izquierda tenemos esto que sería el botón de las largas, tenemos los intermitentes que por cierto van súper bien integrados tanto en la careta como en la parte de atrás, y luego tenemos estos dos botones, serían para subir o bajar el mapa en el que estamos, pito, y aquí es donde nosotros si presionamos la moto se nos encendería, ¿vale? Entonces ahora mismo se nos enciende. Esto de aquí en la pantalla principal, que vais a flipar con esto porque es un absoluto móvil. Mirad, es un móvil con cámara y con todo, que pone aquí Stark Future, Arkenstone, imagino que es la marca que les hace este móvil, y es un móvil literalmente Android. O sea, ahora mismo está, bueno, con la pantalla esta, pero fijaos, hago así, le doy aquí, se sale a la pantalla de inicio, es un móvil Android. Mira, con las noticias de Donald Trump, lo que quieras, ya. Me parece impresionante, ¿eh? En el que en la parte central tenemos la aplicación de Stark, pero vamos, que en este móvil tú te puedes meter en internet, en YouTube, en todo lo que quieras. Me parece increíble esto, la verdad. Y tenemos navegación, porque claro, aquí como es un móvil, pues podemos poner básicamente el Google Maps. Te lo pones así, te lo pones de lado, te pones las indicaciones y te va guiando. Eso me parece, vamos, una opción súper chula si vas a hacer enduro, quieres hacer rutas, en lugar de tener que comprarte un roadbook. Lo tienes aquí integrado y oye, perfecto. Tenemos los modos, ¿vale? Y en los Power Modes tú puedes editarlos, por así decirlo, en estándar y en advanced, ¿vale? Estándar es lo más básico. Aquí tenemos los modos. Modo 1, modo 2, modo 3, modo 4... Como podéis ver, en cada modo podéis modificar tanto la potencia, que fijaos, desde 10 hasta 80 caballos podéis poner lo que queráis, que esto ya me parece impresionante. En ninguna moto hasta ahora, evidentemente, habíamos tenido que se pueda hacer esto. Se hablaba del freno regenerativo igual, desde un 100% hasta un 0%, lo que queráis. Y tenemos 5 mapas, y podemos tener los 5 que tú lo vas cambiando en la piña como tú quieras. Luego, en Advance, aquí es donde os digo que entra un poco ya un punto más profesional de la configuración. Por ejemplo, Power Mode 1, aquí es donde podemos ajustar la curva de potencia que nos daría la moto en ese mapa de 10 caballos, ¿vale? Evidentemente, bueno, ahí son 10 caballos, pero en el 3 podemos hacer un poquito más de cosas, que es con 60, o incluso en el 4, que tengo puesto los 80.
Y lo que os hablaba, en el modo 4 podemos igual modificar los puntos de potencia, que esto es lo que hacen los ingenieros de Stark en las competiciones de enduro que hacen los pilotos con esta moto. ¿Qué cosa más tiene aquí? Mira, hasta tiene un modo de que son como estadísticas, donde puedes ver la hora, la distancia de lo que has hecho, la máxima velocidad, que por cierto, 138, está la moto limitada a 140 km por hora. Me di cuenta el otro día que le di con 80 caballos, la pongo a tope, 140, para los que teníais curiosidad sobre eso, 140 km por hora limitada. Pero vamos, no veas cómo los coge. Es el 0 a 100 en 3,3 segundos la moto. Una locura. Mira, hasta tenemos un modo que pone gas saved, es decir, los litros de gasolina que te has ahorrado. 14,5 litros de gasolina en 290 kilómetros. ¿Qué os parece? Ahora me voy a poner la cámara en el casco, voy a dar unas vueltas y bueno, básicamente para que veáis la dinámica, también comentaré algo y ya está. ¡Hater! Bueno, llevamos la moto ahora mismo mapa 2, 40 caballos, con creo que era un 70% de retención. Y bueno, vamos simplemente... Luego sí es verdad que la moto se siente muy bien en el aire, porque lo que os digo, el reparto de pesos es bastante óptimo y luego sí es verdad que al ser eléctrica tiene tanto par que si te vas un poquito para adelante le das gas y enseguida la moto, o sea, si te vas para adelante tú le das gas y enseguida la moto se pone derecha. Eso sí que es una cosa que va muchísimo mejor que una moto de combustión. Que en suspensiones, la verdad que la puesta a punto, tiene las suspensiones Tajayama, es muy buena. La potencia es perfecta. Luego una cosa, a ver, yo todo lo que hablo es desde el punto de vista de que yo no soy un profesional, Entonces, a mí lo que me parece es que la retención, al entrar en alguna curva, hace que la rueda trasera te empiece a patinar un poquito y te ayuda en la colocación de la moto, ¿vale? Ahora vamos por aquí. Vale, vamos a meter un poquito de caña. Llegamos aquí, tenemos una curvita ahí, salimos aquí fuerte. ¡Ópale! Vamos a darle caña ya. ¡Oh! Vale, le metemos esta curvita. Vale, en esta curva lo que os digo, que aquí empieza, ¿ves? La moto se te cruza y ya, ¡oh! Aquí me pasa un poco. Pero bueno, vale, mira ese saltito. Vale. Vale. La moto se siente súper ligera, ¿vale? La moto realmente no parece que te está pesando 118 kilos. Vamos a cambiar el modo y voy a ponerle un poquito más, 60 caballos. A ver. Bueno, ya se nota que la moto corre como el demonio. Mira aquí, mira, wow. Madre mía. ¡Qué locura! ¿Cómo se va? Madre mía. Esto ya es lo que sería una potencia mucho más motocross. Mira, ahí casi me va. Realmente esta sería una potencia muy óptima para hacer motocross. La de 40 yo lo dejaría más para enduro, si es que vamos a hacer trialeras. Vale, la moto va como un absoluto avión. ¡Guau! Fijaos, ¡guau! Aquí saltamos, y aquí también volamos. ¡Guau! ¡Qué barbaridad!, ¿vale? Vamos a ponerlo un poco en 80 caballos simplemente por enseñároslo, pero ya os digo que es bastante incontrolable. Vamos a darle. Va. Ya la moto
O sea, el puño ya tienes toda la potencia, vamos, metida en los primeros milímetros del puño. Madre mía, esto ya me parece, mira, mira. Esto ya... ¡Buah! Esto ya hay que tener un tacto. ¡Buah! Mira, 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 mira. Mira cómo se va para todos lados la moto. Es una locura. Mira. Esto ya no tiene sentido, es una barbaridad. Impresionante, como digo. Esto ya es para un uso profesional. Señores, este ha sido el vídeo con la Stark. Lo digo, yo no soy un profesional, digo las cosas desde mi opinión, no tengo ni idea, pero digo lo que me parecen, y si a vosotros os sirve, pues si estáis pensando comprar una de estas o simplemente lo veis porque os parece curioso esta moto eléctrica de esta marca, que ahora mismo es la más puntera del mundo, pues dejadme en comentarios lo que os ha parecido o cualquier cosa. Y nada, gracias por ver este vídeo.